Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, común, es un tema popular incluso. Y elegí este tema porque me parece una buena manera de irnos conociendo un poco más, vamos, de ir yendo un poquito más adentro de ti para que sepas más o menos de qué pie cojeas o qué es lo que te faltaría tal vez trabajar en ti mismo. El tema de hoy se llama lo que te choca, te checa. Es un dicho muy popular, ¿no? Entonces, suele decirse que si algo te choca es porque hay algo de ti en eso. Y suele ser cierto. Primero, quisiera decir que cuando digo lo que te choca, te checa, y este tema tiene que ver más bien con cuestiones que verdaderamente te chocan, es decir, no con cualquier cosa. Hay situaciones y personas que a todos nos caen mal, a todos nos cae mal la gente hipócrita, a todos nos cae mal la gente prepotente, etcétera. Pero este chocar se refiere a gente o situaciones que verdaderamente no toleras, es decir, que son muy, pero muy exageradas. Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez en algún lugar en el que trabajé, tenía una compañera que verdaderamente me chocaba, pero verdaderamente, al grado de que si yo veía de lejos que ella se venía acercando, empezaba a sentir calientito, 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 así las orejas. No la soportaba, no la soportaba. A ese te choca, me refiero. Al te choca, te recontra, como dicen en México, como decimos en México, te recontra caga. Es decir, no lo soportas, ¿vale? Entonces, primero aclaro eso. A esto se refiere esta cápsula. No a cualquiera, ay, me choca tantito, me choca. No, no, no. O sea, te choca en serio, ¿vale? Eso para comenzar. Y después voy a explicarte por qué esto de que lo que te choca, te checa, tiene que ver con algo tuyo. Está referenciado a un mecanismo de defensa. Los dos mecanismos de defensa iniciales, o digamos los más primitivos, los más históricos, antiguos que tenemos, son introyección y proyección. El mecanismo de defensa, el que llamamos introyección, se refiere a que el mundo externo tú lo tomas del mundo externo y lo haces tuyo, de tal manera que, por ejemplo, yo les puedo decir que yo introyecté la imagen de dos de mis maestros para yo dar mis clases y para ser la maestra que soy ahora. Yo doy clases en una universidad. Un maestro que tuve en quinto de primaria y otro maestro que tuve en la universidad. Los tomé como modelos, eso es introyectar. ¿Sí? Cuando tú tomas del exterior algo y lo haces tuyo. La proyección es lo contrario. La proyección significa que el mundo interior, lo que tú tienes, lo que tú eres, tu historia de vida, tus preferencias, tus disgustos, los pones afuera. De tal manera que cuando estás hablando y estás diciendo cosas, estás hablando de ti. Por ejemplo, si tú dices, todos los hombres son iguales, son unos infieles y son una bola de hijos de la fregada, habría que revisar qué onda con los hombres de tu vida, empezando por tu papá. ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Sí? ¿Sí te fijas? Mi mundo interior, yo tuve conflictos con mi papá y con mis hermanos, probablemente cuando era niña, y por esos eventos desconfío de los hombres y entonces lo pongo afuera y lo pongo en el discurso. Y entonces ahora yo digo, todos los hombres son iguales, no hay que confiar en ellos. ¿Vale? Es un ejemplo un poquito fuerte, pero sí, así funciona la proyección. Entonces, por eso es lo que te choca, te checa. Lo que te choca del ambiente está reflejando algo que tú tienes, que está en tu interior. Entonces, por eso aquello, miren, ahí les van algunas frases relacionadas con esto, ¿no? Dice más de Juan lo que dice de Pedro que lo que Pedro es en realidad. Es decir, si Pedro habla mal si Juan está hablando mal de Pedro, pues Juan está diciendo más de su propia persona que de Pedro, ¿no?
La boca habla de lo que está lleno el corazón, es otra frase, pues es real. Tu boca habla por lo que está dentro de ti, lo que está en tu historia, lo que está en tu vida. Decía Freud que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, pues estas son algunas frases relacionadas y Freud lo decía, Freud, que sí sabía de lo que estaba hablando, vamos, que sabía, digo, la sabiduría popular también sabe perfectamente bien de lo que está hablando, ¿no? Pero Freud lo sabía a un nivel más racional. Por eso él lo decía precisamente por este mecanismo de la proyección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te choca, te checa? La explicación más simplista pudiera ser, pues se trata de envidia, es envidia, ¿no? Y sí, lo que te choca, te checa implica que te choca lo que tú no tienes, pero que te gustaría tener y tú piensas que jamás, 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 por más que te esfuerces, lo vas a tener. Esto lo vemos muy claramente cuando, por ejemplo, vamos a ver los Avengers, un grupo de amigos, y entonces a algunos se le ocurre decir que seguramente Thor ha de ser gay, ¿no? Pues quién sabe si Chris Hemsworth es gay, pero de que está guapísimo, ¿no? Eso es envidia. Siento, este cuate tiene algo que yo jamás en mi vida voy a tener, jamás en mi vida voy a tener ese cuerpazo, según la persona que lo está diciendo, ¿no? O que digamos que Scarlett Johansson ha de ser una piruja. Pues será piruja, lo que sea, pero tiene un cuerpazo y está guapísima, ¿no? Entonces, no sé si nos va quedando claro. Es decir, esta persona tiene algo que yo no tengo, pero que quisiera tener, como cuando eres chiquita y le ves un moño muy bonito a una niña y dices, te ves horrible con tu moño es horroroso. Y en realidad es que te encanta el moño, ¿no? Entonces, lo vemos clarísimo, clarísimo en los niños que son tan cristalinos. Esa es una parte, pero hay otra parte. Cuando algo te choca, si no es esto, puede ser que es algo que tú tienes, es decir, es una parte negada de ti mismo o de ti misma. Esa parte negada de ti mismo, de ti misma, puede ser un defectote que tú tienes y que estás criticando en el otro. Por eso aquella frase de criticas la paja en el ojo ajeno y no ves el troncotote que tienes encima, ¿no? Como, como estas mamás que se casan embarazadas y después cuidan muchísimo a sus hijas, ¿no? Y critican mucho a otros. ¿Por qué? Pues es una parte no aceptada, no trabajada de sí mismas, ¿no? No se han perdonado, no se han perdonado y entonces estas actitudes las critican muchísimo en los demás, ¿no? Puede ser eso, que tú tienes algo en tu persona, vamos, como característica y la ves afuera y entonces la criticas muchísimo, o que tiene que ver con algo muy doloroso de tu pasado, una persona o un evento ocurrido en tu pasado y entonces ahora te choca. Les voy a dar dos ejemplos de estos. Un ejemplo de esto de una parte negada de mí es cuando atraparon a la Mataviejitas, atraparon también a un cuate al que llamaban el Matageis. Este Matageis decía que los homosexuales eran la basura de la civilización y del mundo y que él tenía que acabar con ellos, ¿no? Y decía que eran una aberración. Entonces, fíjense el modus operandi del Matageis. El Matageis salía a buscar chicos gays que se prostituían, los contrataba, tenía relaciones sexuales con ellos y después los mataba. Entonces, ¿qué era lo que estaba matando en ellos? Él en realidad era gay, era un gay que no aceptaba, era homosexual y no aceptaba esta particularidad que él tenía. Como era inaceptable para él, mataba en el otro esa parte que no aceptaba de sí mismo, es decir, tenía relaciones con ellos y después los asesinaba en ellos lo que aborrecía de sí mismo, ¿sí? Este es un ejemplo de una parte negada de mí mismo, de mis características, de lo que soy yo, y lo odio y lo aborrezco en el otro, porque no puedo aceptar que yo también lo tengo. No he podido trabajar con eso, ¿no? La otra, la que tendría que ver con algo que me pasó o una persona que me lastimó muchísimo, ¿no? La Mataviejitas
bueno, estos fueron delincuentes, este delincuente, el Matagays, fue en la Ciudad de México, de hecho lo detuvieron. A la Mataviejitas también la detienen en la Ciudad de México. Esta mujer era una mujer más o menos de la mediana edad, muy fuerte, muy corpulenta, que detectaba a mujeres mayores que vivían solas y entonces iba vestida de enfermera y las engañaba, les hacía creer que les iba a poner una vacuna, y cuando entraba a la casa de las viejitas las asesinaba, entonces se le conocía como la Mataviejitas. La historia de esta Mataviejitas es súper interesante. Se sabe que antes de empezar a matar viejitas ella era luchadora, así como, o sea, de esos que se avientan de las cuerdas y demás, ¿no? Pero se lesionó la columna y al tener lesionada la columna no pudo seguir luchando, entonces no podía descargar la agresividad que tenía. ¿Y de dónde le venía esa agresividad? ¿Por qué contra las viejitas? ¿Por qué si no hay cosa más linda y más tierna que una viejita, que una abuelita? Bueno, resulta que la Mataviejitas había sido abandonada por su mamá y vivía con la abuelita. La abuelita la maltrataba muchísimo, ¿no? Uno de los maltratos que le hacía era que cuando ella salía a la calle la dejaba amarrada a la pata de la cama, ¿no? Y entonces, pues la Mataviejitas, bueno, siendo una niña, ustedes se pueden imaginar que si tenía ganas de hacer pipí, pues se hacía pipí ahí, ¿no? En el suelo o sentada o donde estuviera. Y la abuela, pues prácticamente la torturaba. Entonces, este es un muy buen ejemplo de estas viejitas evocan en mí a mi abuela. Y entonces, cada vez que mato a una viejita, asesino a la abuela que yo tanto aborrecí. Esto pasa con muchos asesinos seriales, ¿eh? Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que hay detrás de lo que te choca, te checa. El otro se convierte en un espejo mío. Quien te cae mal, te está espejeando algo de tu propia historia. Por eso tendríamos que tener una visión mucho más compasiva contra quien te choca, porque esa visión compasiva la estarías reflejando hacia tu misma persona. Esa persona que tanto te choca te está devolviendo una parte de tu historia, una parte de ti que valdría mucho la pena analizar. Bien, pues hasta aquí quedamos. En el próximo capítulo te voy a decir qué hacer con esto de lo que te choca, te checa, ¿vale? Entonces nos quedamos en continuación. Te doy muchas gracias por ver este video. Te agradeceré mucho compartirlo, darle like, suscríbete, dale click a la campanita para que veas, te notifiquen mis nuevos videos. Deseo que tengas una hermosa vida. Si quieres tener consulta psicológica, puedes escribirme a mariacorral.scc@gmail.com. O si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo aquí abajito de este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que tengas una hermosa vida. Bye.